Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del Inmigrante. Yo soy el abogado Henry Lim, abogado de inmigración aquí en la Florida Central con oficinas en Orlando y en Kissimmee. Ofrecemos la primera consulta gratis. Llámenos hoy al 407-897-8870. Le repito, el número es el 407-897-8870. En el web nos encuentra en lim.law y también en las redes sociales. Denos un like en Facebook o en Instagram. Busque a Lim Law. Así se puede mantener al tanto y saber cómo comunicarse con nuestra oficina. El número de teléfono para su primera consulta gratis es el 407-897-8870. Amigos, le deseamos y ojalá que hayan pasado unas felices Navidades y le deseamos un feliz año nuevo, un año de que ojalá traiga mucho éxito para usted y en su vida y para su familia. Nosotros sabemos de que este año que viene va a ser un año muy importante con respecto a las leyes de inmigración y aquí estaremos para informarle a ustedes sobre los asuntos que pueden pasar, asuntos de que le pueden impactar a usted y a sus familias sobre cómo es de que están cambiando las leyes de inmigración. Ahorita el gobierno sigue cerrado porque Donald Trump insiste en tener un muro en la frontera al sur de los Estados Unidos y los demócratas a este momento siguen luchando y parece de que no va a haber resolución a esto. Esto es lo que pasa para que sepa la gente por qué es que el gobierno y cómo es que el gobierno se cierra y qué es lo que quiere decir eso. Primero de todo, las cortes de inmigración están cerrados porque son agencias del gobierno consideradas no necesarias, pues no importante, suficiente. Los casos de deportación que están detenidos, esos casos sí van a continuar adelante. Inmigración es fundada por el gobierno federal y entonces al cerrar el gobierno no continúa a funcionar pues el gobierno federal. Lo que pasa es lo siguiente, el año fiscal del gobierno de los Estados Unidos empieza el 1 de octubre. Por eso cuando estamos hablando de las visas disponibles, las fechas cambian alrededor de octubre, pero también en agosto y septiembre, porque se está acabando el año fiscal y estas visas se tienen que cumplir, pues que todas las visas se tienen que usar. Y si se han utilizado todas las visas, entonces las fechas se atrasan para atrás. Entonces es un ejemplo de por qué y cómo es que funciona el sistema del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, que lo que va a pasar es de que para octubre tenemos que tener un presupuesto, ¿verdad? De qué es lo que vamos a tener en dinero, pues, y cómo se va a gastar. Y todos los años el Congreso le presenta ese presupuesto al presidente. Y si el presidente lo firma, ya tenemos el presupuesto para ese año fiscal que viene. Este año, cuando se presentó para octubre, dijeron, no, lo vamos a aguantar para 2 meses más y en diciembre tomamos una decisión. Y ahora que estamos en diciembre, todavía no hay un arreglo, pues no están de acuerdo sobre cómo es que se debería gastar el dinero, porque el presidente quiere ese muro y los demócratas piensan de que es un desperdicio de dinero por un capricho político que tiene este presidente. Entonces, por eso es de que el gobierno sigue cerrado y hasta que no se pongan de acuerdo, va a continuar a estar cerrado el gobierno, y lo que eso implica es de que muchos empleados federales están sin pago. No se presentan a trabajar porque no hay dinero en el presupuesto para pagarle los salarios y mantener el gobierno abierto durante este periodo de tiempo. Entonces, si tiene cita con la Corte de Inmigración, tiene que averiguar con su abogado, llámenos a nosotros para ver cuál es el estatus de su caso, porque es muy posible de que no se tenga que presentar, pero si tiene una cita, lo mejor que uno puede hacer es presentarse. Y a presentarse, esperar de que le digan no hay cita hoy, no hay corte hoy. Porque si no se presenta pensando de que porque el gobierno está cerrado y por algún motivo se reabre la corte, usted se queda con una orden de deportación. Ese es el riesgo. Entonces, nuestro consejo es de que si tiene cita, que se aparezca, a menos que tenga abogado, y así usted puede averiguar con su abogado para averiguar si hay necesidad de ir o no. Pero nuestro consejo es de que hasta que alguien no le diga que no, siempre se presente a sus citas. Y así uno puede evitar órdenes de deportación. Eso es parte de las noticias que vimos esta semana.
Otras noticias de que tenemos, bueno, es asunto más con nuestro bufete, porque tenemos unas noticias de que hemos esperado para dejarles saber a la comunidad, y con mucha felicidad estamos anunciando de que nuestra oficina de Orlando se va a mudar a Maitland. No se va a cerrar, mantenemos la oficina en Kissimmee y la oficina de Orlando la vamos a mudar a Maitland porque ya tenemos un espacio más grande para acomodar a nuestros clientes. Y entonces en nuestra nueva dirección, empezando el 14 de enero, vamos a estar ya el 14 de enero en las oficinas en Maitland. La dirección ahí sería la 159 Lookout Place en el primer piso. 159 Lookout Place en Maitland va a ser nuestra nueva dirección, empezando ya el 14 de enero. Entonces ya esta semana vamos a empezar con la mudanza, estamos ya remodelando, estamos muy muy feliz sobre esta mudanza que nos va a ayudar a acomodar a nuestros clientes de una mejor manera, particularmente a nuestros clientes que viven en otras partes, por ejemplo, más al norte o a la parte de este del estado de la Florida. Por ejemplo, la gente que vive en DeLand, en Daytona, van a poder ir a nuestra oficina de Maitland sin tener que pasar por ese tráfico de la I-4 hacia el downtown de Orlando. Entonces ya saben de que ya empezando el 14 de enero y vamos a mandar anuncios a nuestros clientes existentes, y si llama a hacer cita le vamos a recordar de la nueva dirección, si le toca ya para el 14 de enero o después. Pero sí, ya empezando el 14 de enero vamos a estar en nuestras nuevas oficinas en Maitland. Entonces estamos muy felices del crecimiento de que tenemos, y eso es por el apoyo de nuestra comunidad que viene y se asesora con nuestra oficina para poderlos ayudar en sus asuntos legales. Y siempre recuérdense, siempre vamos a ofrecer esa primera consulta gratis. Entonces no tenga pena en llamar si piensa de que usted tenga algún caso o no está seguro de las estrategias en su caso. Eso es lo que nosotros hacemos en nuestra oficina, formamos estrategias. Bueno, hablemos sobre algunos asuntos que hemos visto en las oficinas, porque siempre me gusta hablar sobre temas de inmigración para explicarle a la comunidad cómo es que impacta esto, porque hay gente de que dice, ¿cómo va a ser que esto funcionó para tal y tal, pero no me va a funcionar a mí? Entonces, le voy a dar un ejemplo de un cliente que vino esta semana. Este cliente vino y lo que dijo es de lo siguiente. La madrastra, pues, se casaron y la madrastra fue el que pidió al hijo, el hijo siendo menor de edad, hace años. Entonces, se presentaron a la cita y en la cita le pidieron una documentación y por algún motivo, nunca terminaron esa cita. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que se puede hacer? Si podemos seguir adelante con ese caso. Y la respuesta es sí, porque nunca se aprobó el caso. Y la petición que hizo la madrastra para este individuo sigue vigente. Si la visa está disponible, siempre podemos buscar la residencia por parte de esa solicitud. Fíjense bien, aunque sea rechazado el caso anteriormente, lo que importa es de que nunca fue otorgado esa solicitud de la madrastra, aunque ahora es mayor de edad, pero porque pasó tantos años atrás, hay una visa disponible, y en ese caso sí se puede seguir adelante con el caso. Sí podemos seguir adelante para sacarle la residencia ahora a este individuo de que ha estado esperando demasiado tiempo afuera. La pregunta que me hacen, pues, bueno, ¿qué pasa si los padres se divorcian? Y es la madrastra quien lo pidió. Bueno, no importa. El divorcio no termina la relación de un padre. Y si cumplió la definición de ser padre por el hecho de haberse casado con el papá biológico antes de que ese hijo cumpliera los 18 años, si la madrastra quiere seguir adelante ayudando a este individuo, se puede hacer. No importa el divorcio. Es igual como un padre biológico. Si mi hijo es mi hijo y en algún futuro yo me divorcio de la mamá de mi hijo, eso no quiere decir de que yo dejo de ser el padre de él. Y así es la ley de inmigración. Si la madrastra obtuvo el matrimonio antes de ese hijo cumplir los 18 años, ese es hijo de ella. Pero por razones de inmigración, estemos claros. No estamos hablando de ley de familia, de custodia, no estamos hablando de nada de eso. Estamos hablando de ley de inmigración. Si la madrastra se casó con el papá biológico antes de ese hijo cumplir los 18 años, ese es hijo de ella.
Y un divorcio no cambia el hecho de que es hijo de ella. Entonces, hay que tener este tipo de conocimiento de ley para poder seguir adelante con su caso. Entonces, este es uno de los ejemplos que vimos. Vamos a hablar sobre algunos otros ejemplos, pero recuérdense que nuestra primera consulta es gratis. Está escuchando La Voz del Inmigrante y yo soy el abogado Henry Lim de Lim Law. Llámenos hoy, 407-897-8870. Le repito el número, es el 407-897-8870. En el web nos encuentra en lim.law y también en las redes sociales. Búsquenos en Lim Law, en Facebook, en Instagram, y así se puede mantener al tanto de cómo informarse con nuestra oficina, cómo contactarse y cómo informarse sobre los asuntos de inmigración. Llámenos hoy, la primera consulta es gratis. Tenemos oficinas en Orlando y en Kissimmee. El número de teléfono es el 407-897-8870. Ok, vamos siguiendo adelante y vamos a hablar sobre qué otro tipo de casos vimos en la oficina. Vino una pareja y me dijo, esta pareja vino y me dijo, mi hijo acaba de cumplir 21 años, él nació aquí en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que puede hacer por mí? Y entonces ahí nos empezamos a analizar el caso. Les pregunté, porque era una pareja, un matrimonio, le pregunté a ella, ¿usted cómo entró a los Estados Unidos? Me crucé la frontera. Le pregunté al esposo, ¿usted cómo entró a los Estados Unidos? Me crucé la frontera. ¿Tienen algún padre aquí en los Estados Unidos? Me dijeron que no. ¿No tiene algún padre que sea residente o ciudadano americano? Me dijeron que no. Le pregunté también si, porque han estado aquí desde los años 90. Les pregunté, bueno, ¿han tenido algún beneficio de inmigración? ¿Han entrado con algún parol? No. ¿Han sido pedidos por algún familiar, alguna empresa anteriormente? No. Entonces la respuesta es, realmente no hay nada que hacer en este momento. Ahora, otros abogados, otros notarios, paralegales, lo que ellos harían por esta persona es, bueno, que el hijo le pida. Y a 21 años se puede pedir. Y es verdad, se puede pedir. ¿Pero en qué termina eso? Va a tener una solicitud aprobada, pero no puede aplicar para la residencia. Estas personas van a tener que salir de los Estados Unidos y en cuanto salgan van a ser sujetos a un castigo de 10 años por haber pasado más de un año indocumentado en este país. Y al tener ese castigo, tenemos que buscar maneras que regresen a los Estados Unidos. Entonces, le pregunté si tenían padre, me dijeron que no. Ninguno de ellos es residente o americano, entonces no califican para un perdón. No le puedo pedir el perdón provisional o algún perdón porque no tienen a quien califique. Lo que el paralegal que no conoce la ley, lo que él va a hacer, decirle es, no, que tu hijo pida el perdón. El hijo no califica para un perdón en este caso. Teniendo el hijo, no califica para el perdón. Es teniendo el padre o la esposa que lo califica para aplicar para un perdón. Entonces, no hay nada que hacer en este caso, hasta el momento. Entonces me siguen explicando. La señora me dice, sí, mis hermanas son residentes. ¿Oh, sí? ¿Y cuánto tiempo le faltan para solicitar la ciudadanía? Un par de años. Entonces lo que les dije es, en cuando ya apliquen para la ciudadanía, en cuanto tengan la ciudadanía, y no antes, porque no se puede pedir un padre siendo residente. Cuando las hermanas tengan la ciudadanía, que inmediatamente se pida a la mamá. Porque la mamá está afuera esperando, viviendo su vida. Aunque la mamá no quiera la residencia, que se le pida la residencia. Y así, cuando la mamá obtenga la residencia, la persona que se presentó en mi oficina ya puede tener alguien con quien calificar para el perdón. Ahora, el hijo todavía va a ser quien la va a pedir, porque la solicitud de un hijo ciudadano mayor de 21 años es inmediata. Utilizamos a la mamá para que califique para el perdón. Y ya cuando le salga la residencia a la señora, entonces ya el esposo de ella ya tendrá una esposa que es residente y ahora él califica para el perdón. Y es así que se tiene que formar una estrategia. Es muy complejo. Entiendo eso.
Pero por eso esto no se deja en las manos de personas de que no tienen experiencia con estos asuntos. Porque no es asunto de simplemente llenar un formulario. No es asunto de que, ok, mi hijo cumplió 21 años, ahora que me pida. Está bien, lo puede pedir, pero ¿en qué va a terminar? Si está en las manos de una persona que no conoce la ley o cómo se le aplica la ley para lograrle la residencia. Porque el proceso es complejo. Entonces me hacen la pregunta a esta pareja, ¿pero cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Porque la hermana obtuvo la residencia, la que ya es residente, que en 2 años va a pedir la ciudadanía para la mamá. ¿Cómo va a ser de que ella logró la residencia por parte de su hijo? Ella también estuvo indocumentada aquí por más de 20 años. Y la respuesta es muy simple. Les pregunté, ¿cómo entró su hermana a los Estados Unidos? Y me dijeron, entró con una visa turista. Tenía papeles para entrar. Ahí está la diferencia. Ese cambio es clave para estos casos. No es suficiente decir, bueno, porque me funcionó a una persona, por ella, también me tiene que funcionar a mí también. Porque el hijo de ella cumplió los 21 años y la pidió y lo obtuvo la residencia, también tiene que ser igual para mí. Si no se conoce la ley y si no conoce cómo manejar estos asuntos, se va a dejar estafar por estas personas que tampoco conocen la ley. Entonces, la hermana logró la residencia porque ella sí entró legal a los Estados Unidos. Y fíjese bien, no importa que pasó 20 años ilegal, indocumentada en este país. No importa. Si entró legal. Y eso hace toda la diferencia. Teniendo un hijo ya mayor de 21 años, quien lo pida a alguien, es lo mismo como si estuviera casado con una ciudadana americana. Un ciudadano americano, es lo mismo. Es el mismo tipo de caso, porque es familiar inmediato. Y por eso es que todavía se utiliza el caso del hijo, aunque tenga ahora un padre que sea residente, porque la solicitud de un padre residente hacia el hijo, eso se demora, porque hay una espera. Eso es una categoría de preferencia. Hay esperas en mínimo 2 años. Y dependiendo del país de uno, puede ser 7, 8, 9, 10 años. Pero hay que conocer el proceso. Y hay que conocer las diferencias para poder proveer una estrategia. Entonces, esta familia, quien vino a mi oficina, se sentaron conmigo y hablamos sobre esto. Por lo menos tienen un camino adelante. Y no se dejaron estafar. Porque ellos mismos dijeron, mire, hemos gastado miles de dólares y nada nos ha resultado. Sí, porque no hay nada al momento. Y uno tiene que plantearse bien en una estrategia. Entonces le dije, sus hermanas tienen que ya saber el inglés. Porque cuando le toca 2 años aplicar para la ciudadanía, que ya sepan en inglés. Porque va a ser la única manera que van a lograr la ciudadanía para pedir a la mamá. Y la mamá teniendo la residencia, pedimos el perdón por parte de ella. Entonces, esta es la estrategia, es formar una estrategia. Yo entiendo. De una manera se fueron decepcionados porque, entiendo, no hay nada hoy. Pero de otra manera salieron felices, sabiendo de que sí hay esperanza y que tampoco fueron estafados. Que no se le robó la plata. Porque cualquier persona aquí le podría haber dicho, sí, yo te la saco. Y lo que hacen es, cuando llega la aprobación al año de la solicitud del hijo, dicen, mira, aquí, yo hice mi trabajo, aquí está la solicitud aprobada. Pero ¿qué hace esta familia con esa aprobación? Si no logra la residencia con esa aprobación. La residencia es un baile de 2 pasos. El primer paso es que el familiar lo pida a uno y que esa solicitud sea aprobada. El segundo paso es aplicar para la residencia basado en esa aprobación. A veces se puede hacer la residencia aquí y cuando no se puede hacer aquí se tiene que hacer afuera. El problema haciéndolo afuera es de que muchas veces las personas que han estado aquí indocumentados van a tener castigos al salir. Entonces, si no se puede hacer aquí y no se puede hacer allá, hay que formar una estrategia.
Amigos, está sintonizado a La Voz del Inmigrante. Yo soy el abogado Henry Lim, abogado de inmigración aquí en la Florida Central con oficinas en Orlando y Kissimmee. Llámenos hoy para su primera consulta gratis, 407-897-8870. Le repito, el número es el 407-897-8870. En el web nos encuentra en lim.law y también en las redes sociales. Búsquenos en Lim Law, en Facebook o Instagram para seguirnos y mantenerse al tanto cómo comunicarse con nuestra oficina. Recuérdense, el número de teléfono es el 407-897-8870. Llámenos hoy. Ok, amigos, regresando al tema del conocimiento del proceso, vamos a hablar ahorita a nuestra comunidad venezolana, que sabemos muy bien de que hay muchos venezolanos sufriendo, que no pueden regresarse a su país y desafortunadamente hemos visto muchos casos de que han sido asesorados de manera muy, muy mala del sentido sobre asilo. Muchos venezolanos entendemos bien de que no se quieren regresarse a su país y se dejan convencer de que tienen caso de asilo, cuando realmente no tienen caso de asilo. Bueno, muchos sí tienen caso de asilo, pero el punto es de que se debería averiguar. Se tiene que averiguar si actualmente tiene caso de asilo o si posiblemente pueden haber otras alternativas. Mi opinión, y la opinión de las cortes también, es de que el asilo es un último recurso. Entonces, si hay otras maneras de arreglar, se deberían intentar de esas maneras antes del asilo. Ahora, recuérdese bien de que para aplicar para el asilo, si va a aplicar por el asilo, se tiene que hacer durante el primer año de su entrada. No, si lo hace después del año, pueden haber consecuencias fatales en el caso. Entonces, si va a aplicar por el asilo, se tiene que hacer antes del año. No se deje asesorar por personas que sean paralegales, que dicen, no, yo tengo licencia para hacer eso. Si uno no es abogado, no tiene licencia para hacer esto. Estemos claros. No debería hacerse por alguna persona que no es abogado. No se deje estafar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es de que muchas veces pueden haber alternativas. Ejemplos, mantenerlos legal en el país con una extensión, podemos buscar un cambio de estudiante, así se mantiene legal en el país y mientras tanto buscamos por parte de un empleo, un certificado laboral. La residencia directa, ese es un ejemplo. En otros casos pueden haber opciones de inversionistas, pueden haber diferentes opciones, es el punto. Y sin ninguna de las opciones, entonces estudiamos el asilo, pues. Pero por lo menos estudiemos y veamos bien cómo va a ser la vida de uno si uno aplica por el asilo. Estudiemos bien qué quiere decir eso. ¿Qué quiere decir si no le otorgan el asilo? Y en 4 meses ya está ante un juez de migración para un proceso de deportación. Y esta administración ha ordenado de que estos casos se escuchen en 6 meses. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? No sabemos. Porque muchos de los jueces que existen ahorita, el calendario lo tienen completamente lleno. Lo que sospechamos es de que se van a empezar a mover casos de que no son de asilo y lo van a aplazar esas citas para 2020 o 2021 para poder cumplir con las órdenes que le han dado esta administración a los jueces. Y eso es los casos que aplican por asilo, especialmente reciente, que tengan una decisión en menos de 6 meses sobre esa solicitud de asilo. ¿Qué pasa si no tiene un caso fuerte? ¿Cuál es su plan B? Tiene un plan B. Estos son los asuntos de que uno tiene que pensar si va a aplicar por el asilo. Cuando yo veo casos así, y hasta hablo con los paralegales, es obvio de que no tienen concepto, no tienen idea de qué es lo que quiere decir persecución como un concepto legal. No lo conocen. Cuando le hacen la pregunta, ¿qué quiere decir ser perseguido? Oh, que lo llamaron, que lo están amenazando. No. Persecución es un concepto legal que se tiene que comprobar adentro de la historia. Y desafortunadamente yo veo muchos casos preparados por esos paralegales, esos notarios, donde ni siquiera arman el caso de una manera para comprobar de que hubo o va a haber persecución.
Y el perjudicado es el cliente. Porque cuando ya va a Miami a su cita de asilo, y a la semana o 2 semanas le dan el resultado y le dice, no has comprobado persecución en el pasado o en el futuro. Es la razón más común que está dando la oficina de asilo en Miami ahorita. Y es por algo. Y la razón es porque no se están preparando bien estos casos. Yo escucho, tiempo tras tiempo, es que no sabía mejor, acabamos de entrar, no sabía que no se debería, no sabía la diferencia entre paralegal y notario. Si usted está pensando en hacerlo, ahora sí lo sabe. Y si usted conoce a alguien que lo está pensando hacer, déle nuestra información. Porque tenemos que parar esto. Tenemos que pararlo en el sentido de que la gente siga siendo estafada. Yo veo abogados también, abogados que nunca han tocado casos de inmigración. Ahora dicen, también hacemos inmigración. Somos abogados penalistas, somos abogados de maltrato en el trabajo, somos abogados de lesiones. Y también hacemos inmigración, por favor. Como si inmigración sería algo tan simple que hacer. Mantenerse al tanto sobre el cambio de las leyes, cómo se van a interpretar las leyes para inmigración. No se puede especializar en esto y otras cosas. Tiene que tener mucho cuidado a quién uno va a contactar, pues, para su ayuda con estos asuntos. Mire, si usted viene a mi oficina y me dice, mire, me quiero divorciar, yo lo voy a enviar a un abogado de divorcio. Yo no voy a tomar ese caso. Porque yo no estoy aquí para perjudicarlo, para ponerlo en una posición peor de cuando primero vino aquí. Y eso es lo que uno debería buscar en su abogado. Amigos, gracias por sintonizar a La Voz del Inmigrante. Que tenga un feliz año nuevo. Estamos aquí para ustedes. Llámenos. La primera consulta es gratis en Lim Law 407-897-8870. Recuérdense que el 14 de enero nos vamos a mudar la oficina de Orlando a Maitland. Para mientras nos mantenemos en Orlando y Kissimmee, la oficina de Kissimmee va a seguir en Kissimmee. Llámenos hoy 407-897-8870 para programar su primera consulta gratis. Síganos en Facebook y busque a Lim Law. Búsquenos en el web, busque lim.law, busque este programa. El programa lo tenemos en podcast, lo tenemos en iTunes. Intentamos proveer esta información a la mayor parte posible para que la gente se mantenga informados sobre asuntos de inmigración. Gracias por sintonizar a La Voz de los Inmigrantes y feliz año nuevo.